Buen día, profesor. Mi nombre es Leonardo Valentino Palomino Ojeda. Yo voy a exponer sobre historia y evolución de las matemáticas. Origen de las matemáticas. La historia de las matemáticas es el área de estudio de investigaciones sobre los orígenes de descubrimiento en matemáticas, de todos los métodos, de la evolución de sus conceptos y también en cierto grado de los matemáticos involucrados. El surgimiento de la matemática en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto del numeroso proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas. Aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, no poseían inicialmente una noción de número. Así los números más allá de 2 o 3 no tenían nombre, de modo que utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. Antes de la Edad Moderna y la difusión del conocimiento a lo largo del mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos salían a la luz en unos pocos escenarios. Los textos matemáticos más antiguos disponibles son la tabilla de barro, el papiro de Moscú, el papiro de Ring y los textos védicos. Tradicionalmente, se ha considerado que la matemática como ciencia surgió con el fin de hacer los cálculos para medir la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos, y estas tres necesidades pueden ser relacionadas de cierta forma a la subdivisión amplia de la matemática en el estudio de la estructura y el espacio y cambio. Las evoluciones de las matemáticas. Estas son las evoluciones de las matemáticas en los últimos 10.000 años. Las primeras civilizaciones en usar las matemáticas. Desde el inicio de la humanidad, el hombre utilizaba a las matemáticas para organizar su entorno y hacerse la vida más fácil. De igual forma, existe evidencia de las matemáticas a partir de las primeras civilizaciones como el Antiguo Egipto, Mesopotamia, el Imperio Árabe y la Antigua India, la Grecia antigua y la China clásica, en donde se utilizaron las matemáticas suméricas, babilónicas y helénicas. Dentro de las principales áreas, la primera fue la aritmética, que es la ciencia que estudia los números y las operaciones básicas que surgen entre ellos, la suma, resta, multiplicación, división. Después surgió el álgebra, en la que se emplea símbolos, letras, para representar parámetros, variables o incógnitas, mediante estructuras abstractas como polinomios, ecuaciones o sistemas de ecuación. Posteriormente, en la geometría se inició el análisis del espacio, longitudes, áreas y ángulos. Al interior de la geometría se incluye a la trigonometría, que estudia las relaciones entre los ángulos y la distancia en los triángulos. La geometría analítica surgió como una combinación entre el álgebra y la geometría, y que se utiliza para reemplazar a las figuras geométricas mediante ecuaciones. Finalmente, el cálculo infinitesimal se refiere al estudio del campo, al análisis de los límites y de las series infinitas, y se divide en cálculo diferencial y cálculo integral. La relevancia del cálculo reside en que se emplea en todas las áreas en donde el problema pueda ser modelado matemáticamente, con el objetivo de encontrar una solución óptima. Cuando Isaac Newton y Leibniz formalizaron el cálculo infinitesimal, surgieron el análisis algebraico, derivación, integración y ecuación diferentes, es decir, las matemáticas modernas, y ello fue posible
gracias al uso límite. La matemática. Así se veían las matemáticas en Egipto. Y así se veían las matemáticas en Babilonia. Salto de la antigua matemática a una matemática con fundamento. Hoy en día usar las matemáticas es algo muy común, porque nos la han enseñado desde que tenemos memoria. Pero ¿sabes cuál es la historia de las matemáticas? ¿Cómo se descubrieron? ¿Y quiénes fueron los primeros en usarlas para realizar cálculos exactos a su favor? Sin las matemáticas, nuestro mundo tal y como lo conocemos actualmente sería imposible y aún estaríamos en pañales en la que evolución colectiva se refiere. En este artículo te invitamos a conocer dónde se dio el origen de las matemáticas y quiénes fueron las primeras civilizaciones en adquirir y desarrollar los términos de matemática. Historia de los objetos usados en matemáticas. Cabe mencionar, después de todo este recorrido, que las matemáticas no son una invención, ya que siempre han existido. Lo que sí son invenciones son los objetos utilizados en matemáticas. Entre algunos de ellos tenemos el abaco. El abaco data de los años 2700 a.C. aproximadamente y fue uno de los primeros objetos matemáticos sofisticados en el fin de realizar conteos. Transportador, inventado en 1801 por Joseph, fue construido para crear y medir ángulos. Este elemento fue de mucha utilidad para la navegación de esa época. Regla. Existen reglas circulares y rectas. Ambas fueron creadas por William. Gráfica se define como una representación pictórica de datos entre variables. Su creación se le atribuye a William Playfair. Signo igual fue usado por primera vez en 1557 por Robert Record. En 1631 los signos más y menos fueron usados por primera vez por Thomas Harriot. El cero. Este sí corresponde a una investigación en el año 520 después de Cristo en la India, aunque recientes investigadores mucho antes se utilizó para denominar una referencia neutral. Los objetos usados en la matemática: el abaco, transportador, la regla, la gráfica, el signo igual y el cero. Muchas gracias.